El alacrán de la cárcel de Durango. En las postrimerías del siglo XIX, cuando el gobierno del general Porfirio Díaz se encontraba perfectamente consolidado, existió en la antigua cárcel de Durango la celda de la muerte, llamada así porque el desgraciado que metían allí amanecía muerto misteriosamente. La cárcel de referencia se encontraba ubicada en la actual avenida 20 de Noviembre entre las calles Francisco y Madero y Pasteur, en la ciudad capital. Esta es la leyenda de Juan, el reo que sin saber que estaba sentenciado a muerte descubrió el misterio. Por los años 1884, en la antigua hacienda de Cacaria, hoy ejido de Nicolás Bravo, existió una familia numerosa y uno de sus hijos se llamaba Juan. Era un muchacho de piel morena, ojos negros, alto y robusto. Sus compañeros le decían Juan sin miedo, asociando su nombre con el personaje de un cuento así denominado. Las gentes decían que en realidad no conocía el miedo, porque lo habían visto montar potros brutos que ya habían tumbado a todos los caporales de la hacienda, y Juan había conseguido dominarlos. En otra ocasión, en una fiesta campirana, cuando se celebraba el día del santo del patrón, Juan, con una cobija de franjas de colores, había capoteado al toro más bravo que un día antes habían bajado de la sierra. El señor cura recordaba con frecuencia la vez que a Juan lo habían visto subir al campanario de la torre de la iglesia a robar los huevos del nido de una golondrina. Esas y otras muchas anécdotas pintaban a Juan como el joven más valiente del pueblo, por lo que el muchacho se sentía orgulloso y empezó a creer que efectivamente él no tenía miedo a nada. En una ocasión llegó un perro con rabia a la hacienda. La población se alarmó y cerrando la puerta de sus casas, todos trataban de ponerse a salvo de una mordedura. En la escuela, el profesor no supo el peligro y les dio salida a los niños cuando el perro pasaba por ahí. Juan contemplaba aquello desde su casa, que se encontraba frente al galerón viejo que servía de escuela. Al mirar el peligro, Juan no lo pensó dos veces. Descolgó de la pared la escopeta de la familia que se encontraba cargada y apuntando desde dentro de su casa, le disparó al animal. En el preciso momento en que doña Elvira, a la que todos le decían Virón, se atravesaba tratando de proteger a su hija Catalina que salía de la escuela. Virón cayó al suelo envuelta en borbollones de sangre y sacudiéndose por las convulsiones de la muerte. El balín, de más de 1 centímetro de diámetro, le había destrozado el pecho. Juan no se asustó, ni trató de emprender la huida. Comprendiendo que no había tiempo de cargar de nuevo la escopeta, tomó serenamente el hacha de partir leña y salió a la calle a enfrentarse con el perro rabioso. Corrió hacia él en el momento en el que el animal se dirigía a perseguir a unos niños, y quedando los dos frente a frente, mientras el crán, gruñendo, enseñaba los colmillos con actitud de ataque, Juan serenamente calculaba el golpe con el que le dio la muerte, y regresó a mirar a Virón. La abrazó, la levantó, le tomó el pulso y sintió las últimas pulsaciones de un corazón humano que dejaba de funcionar. En postrera, esperanza de que realizara un milagro, le habló: «Doña Elvira, doña Elvira», al mismo tiempo en que un grupo de mirones se apretujaban unos a otros tratando de dar fe a lo ocurrido. Llegaron al lugar de los hechos el patrón, el cura y don Timoteo, que era juez del cártel de Cacaria. La gente se hizo a un lado. Don Procopio, el hacendado, preguntó: «¿Cómo sucedió esto?». Juan, sin inmutarse, explicó los hechos, palmo a palmo. Los tres escucharon sin interferencia. Cuando en el relato se trató del perro, don Procopio levantó la cabeza y por debajo de su sombrero charro divisó al animal que estaba tirado donde Juan le había dado el hachazo. Al final de aquella improvisada declaración, el hacendado, que era único que hablaba: «Enciérralo en la Bartolina, Timoteo, para entregarlo a la autoridad, y a doña Elvira que, en paz descanse, que la recojan sus familiares, y ordena a don Isorio que se ponga a hacerle su caja de madera de pino». Por su parte, don Serapio, el padrecito de la hacienda, bendecía el cadáver y la ponía en exhumación, dizque para que le fuera bien en el otro mundo. Don Timoteo, que ya no se desprendió de Juan, acomodándole la pistola calibre 40.
y con un machete en la mano se llevó al reo por delante. La Bartolina, calabozo donde se encerraba a quien cometía algún delito. Estaba a espaldas de la casa grande y a un lado de la iglesia. Era un cuarto de 4 por 4 metros, húmedo, alto, sin ventanas y con una pesada puerta de madera con aldabón de fierro. Tras de Juan se fue doña Petra, su madre, que en el momento aquel de su angustia y dominando el llanto, alcanzó a pensar que debía llevar a su hijo algo para que pasara el encierro, y le llevó un zarape de lana y sus 6 gordas gruesas hechas con masa de maíz y un guaje con agua. Don Timoteo encerró a Juan en aquella celda y le puso un candado por fuera. El muchacho, atarantado por la sucesión tan rápida de los acontecimientos de aquel día, no dijo nada cuando la puerta se cerró. Aquel joven se vio agobiado por un mundo de absoluta obscuridad. A tientas tocó la pared y, sin soltar el morral y la cobija que le había entregado su madre, buscó un lugar donde sentarse. Estuvo pensando un rato. Todo lo sucedido le parecía un sueño. Habían pasado tantas cosas en tan corto tiempo que le parecía increíble. Se tocó la cabeza y se frotó los ojos para confirmar que no estaba soñando. Miró en su imaginación a doña Elvira cuando se despedía de este mundo, a don Procopio, a don Timoteo que machete en mano lo llevaba hacia la Bartolina, a su madre, doña Petra, que en la puerta del calabozo le entregó las gordas y la cobija, y ahogándose en un mar de llanto le dijo: «Que Dios te bendiga, hijo». Después de pasar en su pensamiento una revista de todo lo sucedido, prorrumpió en llanto, lloró hasta que su corazón descansó. Se repetía él constantemente: «Fue una desgracia, fue una desgracia». Lloró toda la tarde, al fin se quedó dormido un buen rato, con lo que disminuyó un poco su pena. Lo despertaron las ratas grandes del calabozo que andaban dándose banquete con las gordas de maíz que contenía el morral que era parte de su equipaje. Y, en su afán de comer, los roedores pasaban sobre el cuerpo del muchacho con frecuencia. Las espantó tratando de salvar su alimento. Los animales hambrientos no se amedrentaron, tenían a Juan asediado. Este, al meter las manos al morral, advirtió que ya le habían ganado con más de un 50% del abastecimiento. Con coraje, les tiró el resto al rincón más distante de la celda para quitárselas de encima. Las ratas se comieron las gordas y siguieron merodeando muy cerca de él, como dándole la bienvenida. Después de un rato, él se familiarizó con ellas y ya no les hizo caso. En aquel mundo de oscuridad, las horas se hacían siglos. Escuchaba cantar los gallos y ladrar los perros, y no sabía acercar con un cálculo aproximado el tiempo. Se acordó de Lupe, su novia, una muchacha chaparrita pero muy guapa. Tenía sus mejillas chapeteadas, sus labios finos y rojos, su piel blanca y su cabello delgado, con un color miel oscura. Sintió que ya no la volvería a ver y que ella se iba a casar. Tal vez con Palemón, el hijo del patrón que tanto la cortejaba. Se dormía un rato y despertaba, porque una rata le mordía el pie o le pasaba su larga cola por la cara, y en ese dormir y despertar, acordándose de todo y lamentando lo sucedido, no supo ni cuánto tiempo pasó. De pronto, oyó sonar el aldabón de la puerta, y ésta se abrió. La luz le cegó inmediato. Con el brazo que se cubrió los ojos para adaptarlos a la luz del día, pudo ver y reconoció a don Timoteo, el juez, acompañado de 2 hombres armados que, montados en sus caballos, esperaban que él saliera. También estaban allí el viejo don Pancho, su padre, y doña Petra, que sin dormir ni comer habían pasado la tarde y la noche junto a la puerta de la Bartolina, para darse cuenta del destino final de su hijo. Don Timoteo amarró por detrás de las manos al reo, subió en su caballo y lo echaron a pie por delante. Don Pancho no los abandonó, formaba parte de la caravana, cargaba el zarape de su hijo y el morral con gordas, y un guaje con agua, solamente que él marchaba por un lado del camino real, al parejo de su hijo. Todos tomaron dirección a Canatlán, partido al que pertenecía la hacienda de Cacaria. Después de 2 horas de camino, llegaron a su destino. Don Timoteo entregó a Juan en la cárcel.
El viejo don Pancho le entregó el morral con gordas, el guaje con agua, el zarape y la sentencia de rigor. Que Dios te ayude, hijo. En el momento en que dos gruesas lágrimas corrían por el rostro augusto y doloroso del viejo campesino. Allá en el corralón de la prisión se escuchó la algarabía de los presos y el grito clásico para los reos de nuevo ingreso. ¡Ya parió la leona! Juan duró poco en la prisión de Canatlán. La índole del delito y la extensión de la sentencia exigían que el proceso del muchacho se radicara en Durango. Así fue trasladado a la cárcel de la capital del estado. El muchacho no tuvo quien lo defendiera, porque en ese tiempo no existía defensor de oficio, y la familia no tenía ni con qué pagar un abogado. Juan no sabía leer ni escribir, porque no le había gustado ir a la escuela, así que menos iba a saber aquel muchacho que su caso era defendible, porque se calificaba como desgracia o delito imprudencial, y podía obtener su libertad condicional o bajo fianza. Que aunque el juez hubiese dictado sentencia, existía el recurso de apelación. Así que el tiempo pasó y el joven presidiario, tratando de hacer llevadero el tiempo, cumplía con agrado las órdenes de las comisiones que le daban. Era amable y atento con sus compañeros del presidio, se hizo apreciar de todos. La vida en aquel lugar era insoportable. En pequeñas celdas de 3 por 4 metros vivían 5 o 6 personas y cuando les iba mejor les tocaban crujías colectivas en donde en un espacio de 10 por 5 metros vivían 15 o 20 reclusos, con el inconveniente que representaba tener que convivir en grupos numerosos. En la misma celda había un área para defecación, junto a ella se comía, se dormía, se tenía que vivir indefinidamente. La psicosis y el mal humor de todos era ambiente natural, las mentadas de madre, constituían el lenguaje común de los pleitos y los golpes que presentaban a diario. Los robos eran cotidianos y la única ley respetable era la fuerza bruta. Cuando la persona enfermaba, se curaba sola o se moría. El plato y el tazón donde se comía nunca se lavaba porque no había agua disponible para ello. Los piojos, pulgas, chinches, cucarachas y demás bichos amigos de la inmundicia tenían magníficas condiciones ecológicas para su desarrollo. Ahí, como en todos los momentos del desvinir biológico, no existía más que dos alternativas, adaptarse o morir. Máxime que a todo aquel que constituía un problema carcelario o de conducta, por su habitual mal comportamiento, era llevado a una celda especial que en la cárcel de Durango, en aquel tiempo, le llamaban la celda San Juan. Rememorando las celdas de tormento del penal del castillo de San Juan de Ulula, en Veracruz. La famosa celda de San Juan se encontraba en el rincón más húmedo y oscuro de la penitenciaria. Sus paredes no estaban estucadas o revocadas. Los agujeros y hendiduras entre piedra y piedra de la pared eran madriguera de arañas, tarántulas, ciempiés, alacranes, ratas, pulgas, piojos, chinches, cucarachas y demás sabandijas propias de la oscuridad y del desaseo. Nunca se hacía el aseo en ese calabozo, y la puerta estaba confeccionada y construida a prueba de luz y aire, de tal manera que aquel lugar solamente se iluminaba y se ventilaba cuando se abría la puerta para sacar o meter a algún desgraciado. El calor en ese lugar contaban que era insoportable, por la falta de ventilación, la luz totalmente prohibida, el poco aire que contenía el ambiente era maloliente y falto de oxígeno. Generalmente a los que castigaban en San Juan, después de 2 o 3 días que estaban allí, los sacaban inconscientes por la falta de oxígeno o por el hambre, ya que era normal no darles de comer todo el tiempo que permanecían encerrados. Era una realidad, un lugar de castigo que debía utilizarse por parte de las autoridades del penal solamente en casos extremos. Así todo aquel que se insubordinaba a los carceleros o capataces era castigado en San Juan. Un día de 1884 se encerró en el calabozo de castigo a un reo que riñó con un compañero y al tratar el celador de intervenir en la riña, fue agredido por el presidiario. El castigo fue por un día con la noche y amaneció muerto. A partir de esa fecha, todos los que fueron encerrados en San Juan murieron. Después de advertir a las autoridades y los reos que las circunstancias que habían presentado más de una docena de casos
No quedaba duda, el calabozo dejó de llamarse San Juan, para recibir el nombre de la mazmorra de la muerte, o calabozo de la muerte. Así que cada vez que se encerraba un infeliz ahí, al día siguiente el carcelero se presentaba acompañado de 2 camilleros para sacar al muerto. No se sabe con exactitud cuántos fueron los que perecieron en esa mazmorra, porque se tuvo la precaución de no llevar registro escrito de los casos, pero sí se aseguraba que fueron más de 50. Aunque no dejaba de preocupar a las autoridades del penal la realidad de aquella celda misteriosa y maldita, por otra parte, les agradaba haber encontrado un recurso para deshacerse de los indeseables, sin practicar el asesinato directo. Cuando llegaba a la cárcel un preso político, con recomendación especial de eliminarlo, se le encerraba en el calabozo y al día siguiente amanecía muerto sin muestras de asfixia ni de violencia, lo cual era favorable para las autoridades que, burlescamente a veces decían a la prensa o familiares, se cree que se murió de preocupación y pena, o ya venía enfermo y no lo manifestó. Pronto aquel calabozo adquirió la fama fatal, y en la penitenciaria los presos no querían ni siquiera escuchar su nombre. No se sabía de qué morían las víctimas, los cadáveres no manifestaban huellas de ninguna clase. Así empezaron a correr los rumores del calabozo. Estaba poseído por el diablo, que era quien los mataba de miedo al aparecérseles, y luego se llevaba sus almas al infierno. Otros decían que el primero que allí había muerto era un ateo que no creía en Dios, y que al entrar a la celda dijo: «Si Dios es tan poderoso que me quite ya de sufrir», que al cumplirle Dios su deseo dijo: «Todo el que entre en este calabozo morirá esa misma noche». La sentencia se seguirá cumpliendo hasta la consumación de los siglos. Otros más agregaban que el aire, las paredes y el piso se encontraban impregnados de gases altamente venenosos, que al inhalarlos provocaban la muerte. También se decía que una legión de espíritus malignos penetraban al calabozo para ejecutar al desgraciado que se encontraba allí. Y no faltaba algún carcelero que aseguraba haber visto salir o llegar sombras o bultos a la celda maldita, a eso de las 12 de la noche. Mientras esto sucedía en la cárcel de Durango, Palemón, el hijo de don Procopio, dueño de la hacienda de Cacaria, cortejaba a Lupe, la novia de Juan, que se había quedado con el corazón partido cuando supo la desgracia que le ocurrió a su novio. «No esperes a Juan, lo van a secar en la cárcel, se va a morir antes de salir libre». Lupe, ante su impotencia para sacudirse los impertinentes cortejos de Palemón que le caía tan mal, un día mordiéndose el rebozo más de rabia que de vergüenza, le dijo: «A usted le correspondo cuando sepa que Juan ya se murió. Mientras esto no suceda, lo espero. Al fin, que él no ha de ser las paredes o las vigas de la cárcel, y tarde que temprano sale libre y viene». Palemón se sintió ofendido. En lo más hondo, no concebía la idea de que aquella mujer prefiriera a un peón, a un homicida, presidiario, en lugar de al futuro dueño de la hacienda de Cacaria, el patroncito como todos le decían. En ese momento pensó en irse a ensillar su caballo Tordillo y con pistola en mano ir a sacar a Guadalupe de su casa, tenerla un corto tiempo en uno de los ranchos de su padre y luego abandonarla. También pensó en que su padre fuera a pedir su mano, que estaba seguro que no le iban a negar. Casarse en la iglesia de la hacienda. Pero si Juan salía de la cárcel, lo mataría. Por otra parte, si iba su padre a pedir la mano de la muchacha y ésta se negaba por lo que había dicho que no le correspondía hasta que su novio se muriera, sería la vergüenza más grande para los dos. Lo pensó un rato y luego concluyó: había que mandar eliminar a Juan. Ese día, después de la cena, se encerró en la sala con su padre. Platicaron un largo rato. Después de la plática, don Procopio se paró, bostezando y extendiéndose, dijo: «Así que no bastó con los 20 años que le ordené que le echaran, sino que hay que borrarlo del mapa. Ni modo, yo no quería, pero hay que hacerlo». Palemón se frotaba las manos gustoso, manifestando su satisfacción porque había convencido a su padre. Ya no se habló más del asunto, ni Palemón volvió a importunar a Lupe. La muchacha pensó que ya se lo había quitado de encima. En esos días llamaron al director de la cárcel al Palacio de Gobierno.
un funcionario de alta jerarquía judicial le dijo que había que eliminar a un tal Juan Sin Miedo, autor de la muerte de una señora en la hacienda de Cacaria. El director argumentó que eso era inconcebible, que Juan era un buen muchacho, el reo de mejor conducta en la penitenciaria, atento y trabajador. Nunca renegaba ni usaba lenguaje soez. El funcionario replicó: ni modo, órdenes son órdenes. Si no las cumple, usted sabe. Yo ya le dije. Mételo a la celda maldita y ya. Cuentan que el director de la penitenciaria llegó y le contó a los celadores y personas de confianza. Aquello era monstruoso. El muchacho era el mejor reo del penal por su buen comportamiento. Lo platicaron y lo pensaron más de 2 veces, porque no encontraron razón de aquella orden. Al fin un celador, astuto y malvado, se acercó a Juan y le dijo: ¿es cierto que a ti te dicen Juan Sin Miedo porque no tienes miedo? El muchacho contestó: sí. ¿Aceptas quedarte una noche en la celda maldita? El interrogado movió afirmativamente la cabeza y terminó el diálogo. Nunca se supo si fue por compromiso o valor de verdad. La realidad fue que Juan aceptó. Las autoridades del penal les dio gusto porque cumplían con una orden recibida sin actuar con crueldad con aquel muchacho que se había ganado la estimación de todos. Juan no conocía el fondo de la propuesta. Dentro de su miedo, si es que lo tenía, abrigaba la esperanza de descubrir la razón del misterio que envolvía a aquel calabozo. Los reos amigos del muchacho que conocieron su decisión la consideraron absurda y suicida. El director de la penitenciaria, al conocer que la sentencia de muerte estaba por cumplirse, mandó llamar al presidiario, a quien estimaba y había tratado en lo posible de salvarle la vida, y le preguntó: ¿qué necesitas? Pensando para sus adentros que era la última gracia que podía concederle a aquel sentenciado a muerte, Juan, sereno como siempre, le contestó: un banco, una docena de velas de cebo grande, una caja de cerillos. El muchacho no pedía un arma alguna, porque sabía que no se lo permitirían. Los materiales solicitados se le proporcionaron al reo, que sin poner resistencia y por su propio paso y voluntad se acercaba a lo que sería la última noche de su vida. La pesada puerta de la mazmorra de la muerte se cerró, y Juan Sin Miedo quedó dentro de ella, resuelto a descubrir el misterio. Todos pensaban que Juan ya había muerto, menos él, que con firme decisión algo le decía, que esa noche él empezaba a vivir en la inmortalidad de una leyenda. Así se sentó en el banco de madera de 3 patas, encendió su primera vela y empezó su aventura. Se acordó de la noche que pasó en la Bartolina, de Cacaria, su tierra, de Virón, de la sentencia de don Procopio, de don Pancho y de doña Petra, de Lupe, a la que ya no había vuelto a ver, de don Timoteo con su machete en mano, de los jaripeos y las corridas de toros bravos, de su estancia en la cárcel de Canatlán, de su llegada hace 7 años a la cárcel de Durango, en fin, de todo lo que en su vida había pasado y de cuánto le asaltaba el temor de quedarse dormido y no volver a despertar. Las horas se hacían siglos y con atención contaba las campanadas a cada hora que daba el reloj. Oyó sonar una a una las 12 de la noche. Nerviosamente pasó su vista a su alrededor, esperando la presencia del supremo señor de las tinieblas. Se preguntaba para sí si el diablo llegaría como un personaje bien vestido o en forma de animal. Le preocupaba pensar qué lenguaje debería de emplear para entenderse con él. También pensaba que si era la maldición de Dios, que él muriera aquella noche en la celda maldita, porque era Dios tan arbitrario de arrancarle la vida sin razón. Reflexionaba en el sentido de que no podían ser espíritus los que le quitaban la vida a los que allí morían, porque ¿por dónde entraban y salían si la celda permanecía cerrada? A veces temeroso, otras con confianza, fueron pasando las horas, y el reloj sonó a las 2 de la mañana. Cuando escuchó esta hora, se puso a contar desde la hora que había sido encerrado, a las 6 de la tarde. Ya llevaba 8 horas en vela, y le faltaban 4 para que amaneciera. Él había presupuestado consumir una vela en cada hora, y el cálculo le resultó erróneo.
En 8 horas de encierro se había consumido 11 velas y nada más le quedaba una para las 4 horas que le faltaban. Pensó que cuando se le acabaran, ya sin defensa de la luz, sería atacado por lo que mataba a los hombres en aquella Bartolina maldita y perdería la batalla. Sintió que el pánico lo invadía. Se serenó al acordarse que le decían Juan sin miedo y optó por racionar el combustible lumínico. Tomó los cerillos en la mano, listo para encenderlos al menor síntoma de anormalidad, y le sopló a la vela. Quedó en la oscuridad más tremenda. Dejó pasar unos minutos que se le hicieron siglos, con todo y que él mismo se repetía en silencio: soy Juan sin miedo. El miedo lo venció y prendió la luz. Encendió la vela y al registrar cuidadosamente el piso, las paredes y el techo del calabozo para detectar lo anormal, en la pared lateral, casi junto a las vigas, divisó un enorme alacrán, como de 30 centímetros de largo, que con la cola parada, al sentir la luz de la vela, regresaba lenta y pesadamente a su madriguera. Juan le clavó la vista con horror. El animal se escondió a la viga que estaba junto a la pared. Nervioso aquel hombre por lo que había visto, pensó que era el diablo en forma de alacrán. El alacrán no salió, porque era un bicho que no conocía la luz, y ésta lo atormentaba. El preso veía que la única vela que le quedaba se consumía rápidamente, y faltaban 3 horas para que amaneciera. Le quedaba la mitad de la vela, y al quedar en la oscuridad vendría lo inevitable, la muerte. Aquel hombre sudaba a chorros, quería gritar, golpear la puerta, pedir auxilio, pero nadie lo escucharía, ni nadie se lo daría. En aquel momento de agonía indescriptible se serenó y decidió esperar la muerte resignado. La vela se consumía como se consume todo aquel universo: la vida, la fama, la juventud, la riqueza, el amor, el odio, el sufrimiento. En fin, todo lo que existe tiene principio y tiene fin. Menos la energía, que no se consume, solo se transforma. Ante la aceptación de lo inevitable, aquel desgraciado reflexionó enseguida y dijo: el alacrán no es el diablo, porque dicen que el diablo no le teme a nadie. Debo apagar la luz para que el alacrán baje, y si es él el que mata a los presos, antes de que me pique lo mato, encendiendo el cabo de la vela que me queda. Tomó los cerillos en su mano y, listo para encenderlos de improviso, se sentó en el banco y le sopló a la vela. En aquel mundo de obscuridad sudaba con mayor abundancia. Permaneció a oscuras largo rato, tal vez media hora. Lo atormentaba el pánico al pensar que a lo mejor encendía la vela ya cuando fuera demasiado tarde, porque el enorme alacrán que ya había visto lo hubiese picado. Decidió encender el cerillo que tenía en la mano y recibió la angustia y desesperación que no esperaba. El cerillo se había mojado con el sudor del preso. Al tallarlo en la caja se desmoronó. Sintió que las fuerzas le faltaron y que se desplomaba sin sentido al suelo, cayendo pesadamente sobre el piso de la celda. La vida de Juan sin miedo despedía de unos cuantos minutos. Un sopor de resignación y sensación de indiferencia inundó su cuerpo y se quedó tirado totalmente reflejado sobre las losas húmedas del calabozo, de donde otro día lo sacarían los camilleros para darle cristiana sepultura. Juan había quedado sin sentido y en la oscuridad. Cuando estaba a punto de ganar la batalla contra la muerte, de pronto el deseo de vivir en aquel joven afloró del subconsciente. Le salieron fuerzas, no supo de dónde. Lo cierto es que se incorporó violentamente. Palpó con las manos sobre el piso y encontró los cerillos que había soltado. La caja estaba totalmente mojada. Cayó un fósforo sobre la losa de celda y no encendió, se desmoronó por la humedad. Nerviosamente tomó otro y lo frotó sobre el cinturón. Cerillo prendió y se iluminó la celda. Encendió el pedazo de vela y miró asustado el enorme alacrán en la pared, a menos de 1 metro del piso del calabozo. El arácnido, al sentirse descubierto, huyó violentamente, como un suspiro. El reloj sonaban las 4 de la mañana, faltando 2 horas para que amaneciera.
Los cerillos estaban húmedos, la vela se consumía. Solamente quedaba un cabito de los 6 centímetros de longitud. Juan se serenó. Ya no había duda, no era el diablo, ni el vampiro, ni el veneno, ni la maldición de Dios la que había causado tanta víctima. Era aquel enorme alacrán del color blanco avinagrado que tenía pelos pequeños y rojos en el lomo y en las antenas. El problema se concretaba a matar al animal, o cuando menos, decía Juan, a no dejar que a mí me mate. En la pared de la celda de al lado opuesto, a donde salía el arácnido, buscó el preso la piedra más seca y tersa, donde poder frotar los cerillos para encenderlos. Acercó el banco a ese lugar, se paró sobre él y le sopló al cabo de la vela sosteniéndolo con la otra mano. Serenamente dejó que pasara el tiempo, y cuando el reloj sonó a las 5 de la mañana, encendió el cerillo. Miró el enorme animal que al acecho de Juan esperaba estático a menos de 1 metro del banco. El preso descendiera del mueble para picarlo. El hombre midió el peligro. El banco con el que antes había pensado matarlo ya no lo podía usar, parece porque se encontraba sobre de él. Y sin pensarlo mucho, se quitó su sombrero de palma de falda ancha, y con cuidado de no errar lo arrojó lentamente sobre el arácnido. Al sentir que lo había atrapado, bajó violentamente el banco de 3 patas y puso el mueble sobre la copa del sombrero, para que hiciera peso y no le escapara su preciosa presa. Cuando se cercioró de que estaba seguro y que el animal no escaparía, Juan respiró profundamente al mismo tiempo que arrojaba al piso el pabillo de la vela que al consumirse totalmente le quemaba los dedos. Se volvió a quedar a oscuras y corrompió en llanto. Durante unos minutos lloró sin contenerse. Juan lloraba. Él no sabía si era de alegría o de coraje, de triunfo o de emoción, o todavía de miedo por la oscuridad, cuando de pronto los pasos de 2 camilleros y un carcelero se oyeron en la puerta. Iban a recoger el cadáver de Juan para enterrarlo. La celda se iluminó con la luz de la mañana. Juan, como vestía después de saludarlos, les dijo: ayúdenme a sacar una cosa que tengo aquí. Es un alacrán muy grande, que es el que ha matado a todos los presos que han muerto en esta celda. Al animal lo atraparon vivo y poniéndolo en un enorme frasco de vidrio, lo mandaron como ejemplar raro al Museo Nacional de Historia Natural, en México DF, donde por mucho tiempo se exhibió con una inscripción al alcance: el alacrán de la cárcel de Durango. Juan fue indultado y puesto en libertad por su hazaña. Volvió a Cacaria y se casó con Lupe. El calabozo dejó de ser la celda de la muerte y volvió a su antiguo nombre, la celda de San Juan. En la actualidad no existe la cárcel que se menciona, y a la distancia de 1 siglo se perdió el lugar exacto de los acontecimientos, quedando entre los duranguenses solamente el recuerdo de este relato.